Gracias, compañeros, muy buenos días. Así es, y es que después del criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligaría a nuestro país a aprobar el matrimonio igualitario, pues surgen muchísimas dudas en cuanto a este tema, y por eso nos acompaña el día de hoy la PhD en psicología, María Esther Flores, que nos va a acompañar y vamos a abordar un poquito este tema. María Esther, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días y gracias a vos por la oportunidad de poder desarrollar este tema que está tan en boga en este momento. A uno lo que le preocupa más que todo es el tema de la discriminación y el bullying que puede haber, porque este tema va a estar en la palestra durante meses, incluso hasta años, ¿verdad? Sí, por eso es que como psicólogas de familia, tomando el concepto de sistema familiar, lo que nosotros tenemos que enseñar en las familias y a los niños es que la familia tiene unos principios básicos que es la organización, la jerarquía, la comunicación y la interacción. Esos son los mecanismos básicos para que una familia sea funcional. Y dentro de eso, la realidad que ha existido a lo largo de la vida, digamos, en el caso del tema homosexual, la homosexualidad ha existido desde que existe la humanidad. Entonces es recomendable, por lo menos en la práctica de mi terapia familiar, es recomendable cuando a las familias se les presenta esta dinámica y cuando hay niños hay que enseñarles primero, darles la información de que esto es una realidad, que no importa qué elección vaya a tener una persona con la religión, con la política, con su identidad sexual, lo más importante es la esencia del ser humano, es sus sentimientos, su ser buena persona, todas las virtudes y defectos que tenemos que aceptar un ser humano y no por su elección. Entonces, ¿qué es lo que va a primar? El respeto, la tolerancia, para que este tipo de familias no se vean en medio del bullying, en medio de que los juzguen, porque no es un tema que se va a prestar para que se haga una nueva guerra. Ya tenemos bastante con la economía y con otras filosofías. Creo que la tolerancia es lo que nos va a marcar la pauta y los niños tienen que saberlo. Yo he tenido familias en las cuales les he explicado a los niños que hay vivencias. Hay una persona que puede vivir sola con hijos, que puede ser una mamá con hijos, un papá con hijos, solo con abuelitos. O sea, el sistema familiar se define como un grupo de personas que te acompaña en un tiempo determinado y que tiene esos cuatro principios que te dijo: organización, jerarquía, comunicación, interacción. ¿Por qué un tiempo determinado? Porque no es lo mismo su familia cuando usted estaba en la escuela, cuando estaba en el kinder, cuando ya usted entró a la universidad o ya se fue de la casa, y cuando ya tenemos un esposo, esposa, hijos, o como se decía, tener hijos, y al final somos viejitos y no sabemos con quién vamos a acabar. Incluso dentro del sistema familiar, hasta los niños que viven en la calle y tienen su propia dinámica se considera una familia, y eso es lo que tenemos que enseñarle a los niños, que hay muchos tipos de familia y que en todas lo que tenemos es ese respeto y esa tolerancia. No me parece que sea un tema para juzgar a nadie. Bueno, y es que en Costa Rica hay familias liberales y familias conservadoras también, Sí. y eso se respeta muchísimo. El asunto es cómo decirles a nuestros hijos que esto es una realidad, porque va a llegar en algún momento que los niños van a llegar a preguntar: papá, mamá, ¿qué es un homosexual? ¿Qué es una lesbiana? ¿Se pueden casar? ¿Ellos pueden tener hijos? ¿Cómo responderle a los niños a este tipo de cuestionamientos que ellos mismos tienen, verdad? Bueno, te respondería que la verdad os hará libre. Yo creo que los niños ahora tienen una capacidad tan inmensa y además entran mucho a lo internet y van a averiguar muchas cosas. Yo se lo explicaría tal cual me lo estás diciendo. Vean, hijos, existe esta realidad en Costa Rica y en el mundo. La homosexualidad es esto: dos personas del mismo sexo van a convivir y se van a amar. Ser lesbiana también significa esto: convivencia de lesbianas, convivencia de homosexuales y todo lo que es digamos, el arcoíris LGBT. Se les explica tal cual. Lo único que yo diría que no hay que meterles si es bueno o es malo sin juzgar, solamente decirles eso existe. ¿En qué consiste? Bueno, que se van a amar dos hombres, que se van a amar dos mujeres, tal cual es. Y además se les puede decir: vea, mi amor, también en este país existen dos posiciones. Hay unos que creen que eso es malo y lo juzgan, y hay otros que creen que eso debe ser libre y que no debería juzgarse. Yo te doy la información. Puedo incluso hasta decir como adulto: yo como papá o como mamá, mi criterio es este.
pero usted crezca y tome su decisión cuando sea grande, pero no influencia a sus hijos ni para bien ni para mal. No me parece que sea una forma de tener paz en la humanidad. Y los niños son muy inteligentes y los niños millennials, los de ahora, tienen una capacidad de amar y de aceptar mucho mejor que en otros tiempos, pero la realidad se les informa tal cual. Si son muy pequeñitos y preguntan, responda según su lenguaje, válgase de dibujos. Un truquito que ayuda mucho en niños pequeños, que lo utilizo yo en mi consulta, es que, digamos, agarro recortes de diferentes animalitos, pollitos, gallinas, caballitos, y los mezclo. Y digo, ves que esto es una familia que adoptaron un pollito, esta que adoptaron un patito, pero se quieren. Y luego les pongo siluetas de familias solo con abuelitos o solo con la mamá soltera o el papá soltero, todo lo que existe. Y les pongo siluetas, 2 mujeres, 2 hombres, con hijos y sin hijos. Porque, digamos, a lo largo de la vida es una realidad que hay parejas muy buenas, de mujeres nada más, que han criado un sobrino, una sobrina, qué sé yo, o casos de muchachos. Conozco un caso en particular que adoptaron a la hijita de su empleada porque la muchacha se le presentó una enfermedad y no sé qué, la muchacha muere al final y ellos se quedan con esta niña. Era una parejita de muchachos homosexuales que vivían juntos y criaron muy bien a esta niña, ¿verdad? Entonces, no hay que juzgar, ese es el punto, explicar esa realidad. Y luego, es como en las religiones, usted dice, vea, existen católicos, musulmanes, cristianos, esto es lo que plantea cada uno. Cuando usted sea grande puede escoger, y por el momento nosotros como familia practicamos esto. Pero la libertad de que por los hijos puedan tener capacidad de discernir y que puedan tener un sentido crítico, yo creo que es importante. Psicóloga, muchísimas gracias por atendernos. Con muchísimo gusto. Pablo, amigos televidentes, sabemos que este tipo de entrevistas pues es de gran utilidad para las familias costarricenses. Así que ustedes continúan con más en los estudios de Multimedios Costa Rica.